Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, Inge. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Bueno, buenas noches. El día de hoy, recordemos, vamos a trabajar con el tema de mapas geológicos. Eso lo tienen ustedes en su libro en la página 61. Y entonces, lo bueno es que en este tema tienen ustedes varios ejemplos, los que vamos a ver acá. Y todos están a color, que es lo ideal para visualizar mejor los mapas y las formaciones geológicas. Entonces vamos a iniciar, ¿verdad, compañeros? Recordando que a nivel de la corteza nosotros tenemos tres tipos de materiales o tres tipos de rocas. Las rocas sedimentarias, por ejemplo, aquí en verde, las volcánicas y las metamórficas, ¿sí? Realmente las rocas sedimentarias se pueden inclinar o estar estratificadas, por ejemplo. Mientras que los volcánicos, recordemos, como el granito, basalto y esto, pues son rocas provenientes del magma, ¿verdad? Que están solidificadas, bastante compactadas, sin embargo, también por efecto de sismicidad están fracturadas y pueden originar acuíferos fracturados o en medios fracturados. Lo que son los acuífugos, o sea, rocas que no almacenan agua. Generalmente nosotros tenemos que hacer los perfiles topográficos inicialmente para observar el subsuelo o cómo se comportan las rocas en el subsuelo. Esto lo hacemos a partir de los valores de las curvas de nivel que tenemos en el mapa. Recordemos que vamos a trabajar con mapas, por ejemplo, 1.50.000 o escala 1.50.000, donde las curvas están a cada 20 metros, ¿sí? Y tenemos curvas maestras, las que están remarcadas, por ejemplo, en los mapas, a cada 100 metros. Lo que hay que hacer, lo vamos a ver mejor mañana, creo yo, es trasladar los valores de altura a una hoja de papel milimetrado, donde definimos nosotros la elevación, ¿sí? Y tenemos entonces la misma distancia horizontal. Lo único que vamos a hacer es definir la elevación de acuerdo a la escala. Por ejemplo, acá, observen ustedes, tenemos 100 metros, 200 metros. Entonces, por ejemplo, este punto de 100 lo trasladamos acá, ¿sí? 100 metros. Por ejemplo, este punto de 200 metros acá, lo trasladamos acá, que sería este punto acá, ¿sí? El de 100 metros nuevamente acá, 100. Y así sucesivamente, donde tenemos valores, en este caso, vuelvo a insistir, escala unos 50.000. Es importante identificar la toponimia, o sea, los rasgos, por ejemplo, que son ríos, acá, ¿sí? En este caso. Lo que es, por ejemplo, en este caso, el cerro o el pico torre, como se aparece acá, ¿verdad? Y observen, ya tenemos el perfil topográfico acá, ¿ok? Este perfil topográfico obviamente nos va a servir para meter o insertar lo que son las rocas en el subsuelo. Para ello, entonces, tenemos que tener el perfil geológico, ¿verdad? Como observen ustedes acá, tenemos tres unidades, una verde, ¿sí? Que es de caliza, una naranja, que es de areniscas, y la amarilla alrededor del río, que son aluviones. Observen la amarilla, aquí está, es
es el playón o aluvión del río, todos esos cantos rodados que arrastra el río. Y luego acá interesante es observar cómo las areniscas, observen ustedes los buzamientos, eso se va a trabajar a nivel de laboratorio, forman un sinclinal acá, ¿sí? De la misma manera, aquí se observan algunos valores de buzamiento de las calizas y observen las capas de roca, cómo se inclinan acá, por ejemplo, acá, y también nos están formando un sinclinal acá, ¿sí? Mientras que acá, observen ustedes, lo que está formando es un anticlinal, ¿verdad? Que está erosionado en esta parte del río, ¿sí? Ok. Yo sé que esto cuesta al principio, compañeros, pero es de hacer el trabajo, es de practicar, ¿verdad? Para ir tomando, digamos, práctica, valga la redundancia, en este tema. Recordemos, vamos a tener a veces capas, que es el valor de mayor ángulo o pendiente de una capa o su dirección y su dirección geográfica. Generalmente las capas las vamos a encontrar inclinadas, no necesariamente horizontales, ¿verdad? Y a 90 grados vamos a encontrar el rumbo o dirección estratigráfica, que es la dirección geográfica que posee la intersección del estrato con un plano horizontal. Propiamente esto si lo miramos a nivel de superficie. Esto lo van a trabajar ustedes un poco más a nivel de laboratorio. Miremos ahí en el libro, como tienen ustedes, algunos ejemplos para que vayamos comprendiendo mejor esto. Tenemos el mapa y perfil geológico aquí de la capellanía en Chantra, allá arriba en Todos Santos, ¿verdad? En los Cuchumatanes. Tenemos ahí, observen ustedes, la geología, el mapa geológico propiamente. Tenemos, por ejemplo, aluvión en color amarillo, todo esto. En color, por ejemplo, azul, tenemos rocas clásticas acá. Las casas en color calizas y dolomías. Y las lutitas lisas en color acá, lila, por ejemplo. ¿Sí? Y tenemos entonces diferentes valores de buzamiento y una línea de perfil A', por ejemplo. Acá. Si nosotros trazamos esta línea de perfil A', se observa lo siguiente. Aquí tenemos nuevamente la elevación que les decía. Y tenemos, por ejemplo, observan ustedes estos materiales azules acá, ¿sí? Que son calizas, perdón, son rocas clásticas, ¿sí? Areniscas, conglomerados, por ejemplo. Tenemos el material celeste acá, todo esto, que son las calizas, acá sí calizas, ¿sí? Y abajo de estos materiales se encuentran las lutitas y calizas. Observen ustedes la línea del agua subterránea que acá la trazamos de acuerdo a estos pozos, ¿sí? Y observen cómo la dirección de flujo es de izquierda a derecha o de noroeste a sureste, por ejemplo. Observen también que acá en este caso el agua subterránea está contenida acá celestes, ¿verdad? Acá un poco en estas calizas acá y principalmente las lutitas, que al final de cuentas son arcillas, son materiales bastante fracturados en esta parte, que en algunos casos también contienen agua y en otros pues no contienen agua, o sea, son acuitardos o acuicludos propiamente, ¿sí? Entonces, esto es interesante porque generalmente nos valemos de información de pozos, cuando la hay. A veces no hay información de pozos, ¿verdad? Acá tenemos un mapa geológico del área de San Luis Jilotepeque, Jalapa, por ejemplo. Observen ustedes los materiales aquí en color amarillo, que es nuevamente aluvión acá. Acá tenemos materiales, bueno, estos
un volcancito acá de rocas volcánicas. Tenemos principalmente materiales del terciario superior, que es el grupo Padre Miguel, que son rocas volcánicas, andesitas principalmente, todas estas. ¿Sí? Luego tenemos este material verde claro, que son de la formación subinal, conglomerados, areniscas. Las verde oscuro son calizas de la formación átima, por ejemplo. Y tenemos también toda esta parte lila, que son filitas, o sea, rocas metamórficas del Paleozoico, ¿verdad? Y acá se trazaron dos líneas de perfil, A' y de sur a norte, B', ¿sí? Observen ustedes, estas son fallas, todas las que están punteadas. Y acá es importante ver la falla de Jocotán, que es toda esta, ¿sí? La falla de Jocotán lo que está haciendo es separar estos materiales sedimentarios y volcánicos con los materiales metamórficos acá al norte, ¿verdad? Entonces vamos a ver, por ejemplo, A', observemos la línea de perfil y tenemos esto. Tenemos la parte alta aquí en la cumbre y aquí tenemos ya un pozo que nos sirvió para trazar el perfil. El pozo La Laguna, por ejemplo. Y acá abajo, propiamente en San Luis Jilotepeque, en el pueblo, tenemos otro pozo que es el Llano, por ejemplo. Acá observen, tenemos estos materiales de color anaranjado que les decía, son las de andesitas de Padre Miguel, por ejemplo, que son rocas fracturadas y es donde se encuentra el acuífero. Mientras que en esta parte café son arcillas, ¿sí? Y se identificaron en este pozo del Llano, las arcillas. Pero también aparecen, por ejemplo, tanto arriba como abajo, rocas volcánicas del grupo Padre Miguel. Interesante también observar aquí en verde claro lo que son las rocas clásticas, les decía, conglomerados y areniscas. Estas son rocas impermeables, por lo que en este caso, estas rocas o esta capa verde está constituyendo un acuicludo, ¿verdad? Un acuicludo. Y acá tenemos las calizas que están en color verde y como a manera de blocks, ¿verdad? Estas son las calizas sátima, también acá abajo. Entonces observen ustedes la línea discontinua, es la línea del agua subterránea acá y cómo llega a la parte baja y se hace más horizontal. Eso es muy normal, ¿verdad? En una cuenca. Lo más interesante acá, que el acuífero acá no tiene ninguna capa que lo limite en la parte superior, ¿sí? Y entonces el acuífero acá funciona como un acuífero libre, o sea que el nivel acá es freático. Pero acá tenemos las arcillas, una capa de arcillas. Esto ya es un acuicludo. Y entonces el acuífero acá es un acuífero confinado. Es decir, este nivel de agua subterránea es un nivel piezométrico, ¿verdad? Entonces se dan cuenta ustedes que en una cuenca el nivel puede ser freático en algunas partes y puede ser confinado en otras, ¿verdad? Miremos el otro perfil. Aquí va de sur a norte, dijimos. Aquí tenemos los nuevamente que aparecen las capas, la capa de arcilla entre los materiales volcánicos de color anaranjado. Acá abajo tenemos conglomerados areniscas subinal, el acuicludo, ¿sí? Y abajo tenemos las calizas. Interesante acá, que como es ya la parte baja de la cuenca, observen ustedes la capa de arcilla es la que define en dónde se localiza el nivel de agua subterránea. En este caso, el nivel piezométrico, porque este acuífero aquí está confinado por estas capas de arcillas, ¿verdad?
y llega a descargar aquí a estas partes de estos ríos. Miren, interesante, acá Jocotán, decía, separa lo que son las rocas en lila, que son rocas acá, al norte, de las rocas sedimentarias, o sea, calizas, conglomerados y areniscas acá en verde, ¿sí? Porque recordemos que la falla de Jocotán, así como la falla del Motagua, la falla de Chicxoy, Polo Chic, por ejemplo, son fallas que limitan la placa del norte, o sea, norteamericana, con la placa del Caribe al sur, ¿verdad? En otras palabras, esta es parte de la placa norteamericana acá y esto es parte de la placa Caribe, ¿sí? Ok. Bien, continuamos acá. Tenemos algo importante cuando nosotros hacemos un estudio hidrogeológico en una cuenca. Lo más importante es definir la columna estratigráfica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos saber, por un lado, los materiales que existen en la cuenca, pero también el espesor de esos materiales. Por ejemplo, el aluvión tiene 30 metros acá. Observen ustedes, el grupo Padre Miguel, o sea, estas rocas en color anaranjado volcánicas, tienen alrededor de 300 metros de espesor. La formación subinal tiene alrededor de 100 metros de espesor y la formación átima, pues obviamente tiene más de 1000 metros o más de 1 kilómetro de espesor en este caso. Otra área que se ha estudiado, por ejemplo, es Cuenca de los Ocotes, al noreste de Ciudad Guatemala, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, aquí materiales amarillentos de piroclastos. Tenemos tobas, por ejemplo, en color lila acá, tobas. Las de color anaranjado son tobas también y estas igual. Prácticamente aquí todo lo podemos nosotros agrupar como tobas, ¿verdad? Todas estas cafés, más rojizas, anaranjadas, lila. Lo podríamos considerar como tobas volcánicas. Lo interesante es que estas tobas volcánicas están fracturadas, ¿verdad? ¿Sí? Y de la misma manera, tenemos la geología, tenemos las curvas de nivel y podemos construir dos perfiles hidrogeológicos. Por ejemplo, acá, ¿sí? Y B', B2. ¿Por qué esta forma del B', B2? Porque aquí tenemos pozo, aquí tenemos otro pozo en los ocotes y ya para acá ya no hay pozos. Entonces aquí hay un vacío de información del subsuelo. Entonces aquí conveniente fue trazar porque aquí existe otro pozo en esta parte cabal, donde pasa también esta línea, miren. Existe otro pozo de agua y por eso se trazó hacia San Rafael, zona 18, en este caso. Observemos el B', B2, lo que les decía. Tenemos el pozo Platanar en San José Pinula. Luego acá tenemos el pozo Los Ocotes, ¿sí? Y luego acá tenemos el pozo de Yaica o Jica, como le quieran nombrar ustedes. Tenemos los depósitos piroclastos en color acá amarillento o claro. Las tobas soldadas acá están en color anaranjado. Y al norte están las calizas, por ejemplo, en color verde. Aquí están las fallas, por ejemplo, algunas fallas, ¿sí? Y tenemos entonces la línea punteada que representa una línea de agua subterránea. En este caso, no hay capas que limiten, ¿sí? Observen que incluso aflora en algunos ríos parte del agua subterránea, observen. En Río Los Ocotes por acá, Río Los Ocotes por acá, Río Canalitos por acá, afloran en algunas partes parte del agua subterránea, ¿sí? Entonces, aquí tenemos el acuífero identificado que prograda o se da también en las calizas, ¿verdad? No solo en un tipo de roca, sino que aquí observen, también se traslada a las calizas. Acá tenemos el perfil AA', tenemos el pozo Santa Catarina Pinula acá, tenemos las fallas acá, observen, ¿sí? Aquí tenemos un graben
Aquí tenemos también un graben, observen ustedes. ¿Sí? Tenemos por acá el pozo Hacienda Real, zona 16. El río Canalitos, el río Aguatibia por acá, el río Los Ocotes acá. Y tenemos también, nuevamente, depósitos claros de piroclastos, depósitos anaranjados, que son los de tobas soldadas. Y acá tenemos una colada de lava andesítica basáltica, ¿verdad? Color rosado. Y acá nuevamente, en línea punteada, el nivel del agua subterránea. Esto, claro, nos lo está dando la información de pozos, ¿verdad? Como el pozo este de Yaica, el pozo de Hacienda Real, por ejemplo, el pozo de Santa Catarina Pinul. Entonces, cuando tenemos información de pozos, se nos hace un poco más fácil interpretar qué es lo que está pasando en el subsuelo. Acá tenemos el área de Malacatán. Observen ustedes, tenemos acá rocas en color amarillo, nuevamente aluviones. Tenemos en color, por ejemplo, café, lajares. Y abajo tenemos en color anaranjado andesitas, por ejemplo. Y acá tenemos la línea de perfil AB, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Que pasa por el pueblo de Malacatán, AB. Tenemos la topografía y observen que aquí lo interesante es que tenemos dos tipos de acuífero. Un acuífero superficial acá, que se define en color celeste, que es un acuífero somero. En este caso es un acuífero libre o freático, ¿sí? Acá, de poco espesor. Y acá tenemos la línea de agua subterránea de un acuífero un poco más profundo, ¿sí? Que está en lajares y en andesitas, ¿verdad? ¿Ok? Entonces podemos tener 2, 3, como hablábamos ayer. Pueden haber 4 o diferentes niveles en un área, ¿sí? Como les decía, cuando nosotros tenemos información de pozos, es mucho más fácil la interpretación. ¿Por qué? Por un lado, sabemos la litología, ¿sí? Por ejemplo, aquí en color amarillo hay tefras o piroclastos de pómez, ¿sí? En color verde, acá, son lavas riolíticas, por ejemplo, abajo. Y en color naranja, observen ustedes, son tefras o piroclastos con paleosuelos, por ejemplo, ¿sí? Y pues hay lugares que no va a haber información también, lamentablemente, ¿verdad? Pero importante acá, observen los materiales, cómo se puede correlacionar la litología por un lado, y más importante aún, dónde está el nivel del agua subterránea aquí, ¿sí? Para trazar el nivel del acuífero. Observen acá, por ejemplo, nuevamente la litología, verde, 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 abajo todo, es decir, lavas riolíticas en la base, ¿sí? Y el nivel que se encuentra principalmente en estas lavas riolíticas. Observen acá, por ejemplo, acá, ¿sí? Acá pues un poquito arriba, acá también un poquito arriba, pero se logra identificar tanto el material como el nivel del agua subterránea. Acá también, solo que está en blanco y negro. Observen ustedes, tenemos acá en la base estos pozos que perforaron lutitas. Estas son arcillas o lutitas, ¿sí? Acá, líneas punteadas. Tenemos en la parte media lo que son estos conglomerados, ¿sí? Estos puntitos y chibolitas son conglomerados y es donde está el acuífero. Y arriba, pues vamos a tener limos, qué sé yo, materiales piroclásticos, en fin, ¿verdad? Entonces, esta parte, digamos. Entonces, en esta parte, en la parte superior, tenemos acá los niveles. Observen los niveles de agua subterránea, acá, y podemos trazar perfectamente el nivel. Más importante aún, observar dónde está el acuífero. Observen ustedes que el acuífero está en lo que son los conglomerados, estas chibolitas. Y estos, aquí podríamos trazar una línea, observen, para identificar el techo de las arcillas, ¿sí? Y entonces,
Esta capa de aquí abajo, ¿qué sería? Un acuicludo, ¿verdad? Una capa impermeable, ¿sí? Entonces, cuando tenemos varios pozos, pues obviamente se nos va a facilitar la interpretación, ¿verdad? Y entonces también en su libro ustedes tienen la parte de acuíferos de Guatemala, ¿verdad? Guatemala, pues es, a pesar de ser un país pequeño en extensión, comparativamente con otros países del mundo, es un país que tiene de todo, ¿verdad? Es decir, acá ustedes van a tener que leer un poco. Tenemos acuíferos volcánicos, lógicamente, en toda la parte de la zona volcánica del país, ¿sí? Donde está, por ejemplo, Ciudad Guatemala acá. Tenemos acuíferos costeros y aluvionales en la parte sur. También tenemos por acá en el Polo Chic, también en Puerto Barrios, por ejemplo, o en Izabal. Y en algunos valles, ¿verdad? Jutiapa, por ejemplo, Asunción, Mita, en fin. Tenemos acuíferos en areniscas y conglomerados, que son estas líneas achuradas acá, en la parte ya, por ejemplo, de Alta Verapaz, de Petén, de Quiché, por ejemplo, de Huehuetenango, ¿sí? También se dan los kársticos o de caliza, como hablaba ayer una compañera, donde existen cavernas, por ejemplo, o partes que han sufrido disolución del carbonato de calcio y es por donde se mueve el agua en toda esta parte norte, ¿verdad? De Alta Verapaz, Petén, un poco de Izabal, todos estos acuíferos acá, kársticos. Y también tenemos en rocas metamórficas acá, en todo el cinturón plegado metamórfico del centro, lo que son acuífugos, o sea, las rocas metamórficas que no constituyen acuíferos. Por ejemplo, la Sierra de las Minas, la Sierra de Choacús, por ejemplo, la Sierra del Merendón, la Sierra de Santa Cruz, ¿sí? Y tenemos en las partes también de costa o costeras, por ejemplo, el Océano Pacífico, lo que son intrusiones salinas, ¿verdad? También acá se da en la parte de Izabal, la intrusión salina. ¿Y qué es la intrusión salina? Es el movimiento permanente o temporal del agua salada a través del acuífero, desplazando el agua dulce. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se tiene la parte continental que llega al mar y se tiene ya el mar o el océano, ¿verdad? Y acá hay una interacción. ¿Qué es lo que pasa? Acá está descargando el agua dulce, observen ustedes. Descarga agua hacia el mar. ¿Sí? Y naturalmente va a existir una cuña salada o una zona de mezcla, como la que aparece acá. ¿Ok? Entonces, que separa el agua dulce de el agua salada. Aquí es un agua de mezcla, ¿verdad? Salobre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto se da naturalmente. ¿Cuál es el problema? Por ejemplo, miremos de forma natural acá. Tenemos la parte continental, tenemos una bahía, qué sé yo, el mar, y acá tenemos ya en el subsuelo. Observen el agua dulce en celeste acá descargando al mar, ¿sí? Y aquí tenemos la cuña, observen ustedes, ¿sí? Agua dulce, agua salada. El problema es cuando comenzamos a perforar pozos. ¿Por qué? Porque comenzamos obviamente a extraer agua dulce, ¿sí? Obviamente las personas se van a establecer ahí, hacen sus casas, sus residencias, poblados, en fin. Y entonces se comienza a perforar pozos. Y entonces ya comienza a haber una cierta mezcla. El problema es cuando no se tiene control y observen ustedes, se pobló prácticamente toda esa parte de la orilla del océano, toda esa parte continental. Entonces ya no solo se tiene un pozo, se tienen 2, 5, 20 pozos, etcétera, depende, ¿verdad? Y entonces, ¿qué va a pasar? Se da de que al final se da una mezcla de agua dulce en celeste siempre acá, con agua salada, ¿sí? Más oscura, acá, por ejemplo,
y rompemos esa cuña natural. Se rompe ese equilibrio natural. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que en lugar de estar extrayendo en algunos pozos agua dulce, se extrae agua salobre, una mezcla. Y obviamente, mientras más pozos existan, más se va a tener. ¿Ok? Ese problema. Compañeros, yo creo que por acá lo vamos a dejar. Esto está en el libro, ¿verdad, compañeros? Y pueden ustedes ahondar un poquito o leer un poco más ahí. De todos modos, vamos a platicar el día de mañana en el laboratorio. ¿De acuerdo? Sí. Entonces nos quedaríamos